¿Qué tal? Soy el doctor Hugo Radillo, especialista en medicina interna, subespecialista en cardiología y alto especialista en rehabilitación cardíaca y cardiología deportiva. Queríamos pues hacer esta entrevista entre las tres. Vamos a empezar con... ¿Cómo definiría de forma sencilla la cardiopatía isquémica para el público en general? Mira, cardiopatía isquémica, así como para la población general, les tenemos que hacer ver que va a ser una enfermedad en donde el corazón en sus diferentes territorios, de alguna forma u otra, porque hay muchísimos tipos de cardiopatía isquémica, pero de alguna forma u otra, el suministro de sangre que pasa a través de las arterias coronarias se va a interrumpir. Cuando es por poquito tiempo, a veces pueden estar asintomáticos. Cuando es por el tiempo suficiente, me refiero en cuanto a la duración de la isquemia o por el tiempo de evolución, a veces puede haber angina. O cuando ya de plano es tanto lo que está faltando de ese oxígeno a través de esa sangre interrumpida en ese flujito, pues ya pueden venir los infartos. Entonces básicamente se los manejo así. Cardiopatía isquémica es una enfermedad del corazón en donde el flujo de sangre se interrumpió por X cantidad de tiempo. Entre más tiempo, pues suele ser peor la cosa. Ok. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que predisponen a una persona a desarrollar este tipo de enfermedad? Ok, son varios. Factor de riesgo es algo que tiene tu paciente o algo que podemos tener nosotros que va a hacer que más frecuente que menos frecuente vayamos a desarrollar la enfermedad. Entonces no es lo mismo que una causa. Entonces cuando hablamos de factores de riesgo, el principal en México y el mundo es fumar, el tabaquismo. Sin embargo, otros como tener hipertensión arterial o presión alta, que son dos cosas diferentes, tener prediabetes o diabetes, que son dos cosas diferentes, sobrepeso y obesidad, que también son dos cosas diferentes, dislipoproteinemia o colesterol elevado, por ejemplo, suelen ser como los principales. Hay otro tanto. Esos que les dije, junto con sedentarismo, vamos agregándolo ahí, son los factores de riesgo tradicionales. Pero hay otros que son factores de riesgo no tradicionales. Por ejemplo, enfermedades autoinmunitarias. Por ejemplo, un bajo estrato socioeconómico. Por ejemplo, vivir con ansiedad, vivir con depresión, tener menos de 5 horas de sueño al día. Hay incluso a veces hasta causas genéticas, pero los clásicos de clásicos son estos primeros que les dije, ¿no? Los tradicionales. Hablando sobre esos clásicos, ¿cuál diría usted que, sin contar el principal, que es el tabaquismo, es el que más afecta o el que es característico de las personas con cardiopatía isquémica, de la diabetes y todo ese tipo que comentó? Probablemente el que más afecta, porque lo tomamos ya muchas veces como el común denominador, es el sobrepeso y la obesidad. Ahora ya vemos el sobrepeso y la obesidad como algo que no es estético, así lo tuvimos que haber visto desde hace mucho tiempo. De hecho, ya obesidad es este incremento de la adiposidad que genera una respuesta inflamatoria sostenida a lo largo de muchísimo tiempo, que va a causar, por ejemplo, disfunción endotelial y hipertensión, que puede causar que muchas especies reactivas de oxígeno se concentren, por ejemplo, en órganos como el músculo, el páncreas y el hígado, y eso más adelante causa disglicemias. Entonces, probablemente el que más impacta desde la raíz hasta los malos desenlaces ya cuando te infartaste es la obesidad, ¿no? Algunas personas con arterias parcialmente obstruidas no presentan síntomas hasta un evento grave como un infarto. ¿A qué cree que se deba esto? Generalmente lo asociamos a varias cosas. Por ejemplo, la cronicidad de qué tanto tiempo está ya esa lesioncita. Ustedes a lo mejor ya lo han visto en sus clases de medicina, pero hemos tenido reportes patológicos de fetitos cuyo papá y mamá tenían diabetes, hipertensión, fumaban, y en las autopsias ya de esos pacientitos, de esos fetitos, se encuentran ya estrías grasas en sus coronarias. Entonces puede venir desde muy temprana la manifestación de enfermedad coronaria, dependiendo obviamente de la carga genética que tengamos. Una muy buena parte de por qué los pacientes no tienen síntomas puede ser justamente porque el cuerpo, el corazoncito se va acostumbrando a esa obstrucción, y solamente a grado que va creciendo esa lesión es cuando ya se hace pues como más enfadosa o más sintomática. La otra es que hay 4 subgrupos de pacientes que, independientemente del grado de obstrucción, pueden no tener ni un gramo de síntomas. Personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de demencia, personas que ya viven con diabetes, porque ustedes ya saben que la diabetes se suele a veces caracterizar por la degeneración de las terminaciones nerviosas con las que podemos percibir temperatura, dolor, vibración, en fin. No es misoginia, pero las mujeres creemos que es una situación hormonal, no nos queda muy del claro, pero una muy buena parte de las mujeres que tienen síndromes coronarios agudos pueden o no estar tan sintomáticas como tú esperarías, o a veces definitivamente no sintieron nada y se infartaron y andan por la vida. Y finalmente, personas que tienen más de 70-75 años. Entonces, a veces, independiente de cuánta obstrucción tuvieron a lo largo de X años, estos 4 subgrupos pueden, por motivos que todavía nos quedan muy claros, ser como asintomáticos. Por diferentes factores de la persona. Correctísimo.
¿Qué diferencia existen entre la angina estable, la inestable y el infarto agudo del miocardio? Es ahora sí que un gran espectro. De hecho, la angina inestable y el infarto es la misma enfermedad, pero en momentos diferentes. Hace muchos años, a lo mejor, pues dependiendo de cómo están desactualizadas las cosas en las universidades, pero hace muchos años decimos que la angina estable era esta que daba cuando hacías actividad física, que duraba poquito tiempo, que se quitaba si te dejaban un nitrato, una pastillita debajo de la lengua, ¿no? Pero ahora pues ya no usamos ni siquiera el término angina estable, ahora decimos enfermedad coronaria crónica, si es que ya te hicimos un estudio y vemos alguna plaquita por ahí, o angina crónica estable, si ya encontramos dolor o esta molestia en el pecho cuando ya hay estas obstrucciones, independientemente de cuánto duró, de si se te quitó o no. Cuando esta molestia, la angina, ya empieza a tener cambios en el electrocardiograma, le hago un eco en el momento del dolor y en el corazoncito estoy viendo pedacitos que no se mueven tan bien como a lo mejor otros tantos pedacitos que sí lo hacen bien, ahí es cuando yo ya digo angina inestable. ¿Cuál es la diferencia con un infarto? Que ahí, si ustedes le toman troponinas a su paciente, todavía salen negativas. ¿De qué depende? De que no lo diagnostiques y de que vaya pasando el tiempo sin tratamiento ni diagnóstico. Por eso decimos que la angina inestable y el infarto es la misma cosa pero en momentos diferentes. Tan es la misma cosa en momentos diferentes que se tratan igual. Tenemos que anticoagular al paciente, le tenemos que dejar antiagregantes. Algunos, incluso sus pacientes que tienen anginas inestables con ciertos comportamientos, hay que pasarlos rápido a una sala de cateterismo. Ahora ya las guías incluyen las dos y se llaman guía de síndromes coronarios agudos. Porque de veras, es nada más cosa de cuánto te tardaste en diagnosticarlo para que la angina inestable progrese a infarto. Para que creciera su impacto en el paciente. Y que se mueran algunos incluso. ¿Y cuáles son esos estudios que se realizan para detectar cardiopatías? ¿En general o cardiopatía isquémica? Cardiopatía isquémica. Cuando hablamos de estudios para detectar cardiopatía isquémica, va a depender mucho de qué te dice el paciente en el momento de la consulta. Por ejemplo, si el paciente viene, es casi raro que en México pase esto, pero si tu paciente viene para una consulta de cardiología preventiva, ¿sabe qué, doctor? Me diagnosticaron con hipertensión, mi papá falleció por esto, vi que mi colesterol estaba alto, dígame qué puedo hacer para mejorar mi salud si es que no tengo ya una enfermedad. Okay. Lo que hacemos nosotros es calcularles una escala de riesgo cardiovascular. Hay muchas herramientas. En México generalmente usamos una que se llama Globo Risk. Y esto va a contestar parte de tu pregunta. En esta escala de Globo Risk vamos a preguntarle nosotros, o vamos a investigarle 6 cosas a nuestro paciente. Su edad, su sexo, su antecedente, si fumaba o no, si tiene diabetes o no, cómo está su presión en ese momento, particularmente la sistólica, y el primer examen que le pediríamos, cómo está su colesterol. Con estos 6, ustedes los meten en esta calculadora y en cuestión de 2 segundos le dan a clic y les va a aventar un porcentaje. Esos porcentajes nosotros los vamos a interpretar como riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto y muy alto. Todas las personas que tienen riesgo intermedio tienes que hacerle un estudio para ver si no hay ya algún tipo de calcificación prematura en las arterias coronarias. Ese sería el otro estudio. Mientras esté asintomático, le pueden pedir un score de calcio. Es una tomografía normalita como la que le pueden pedir a cualquiera de sus pacientes sin contraste, en donde ustedes pueden ver ya, dependiendo de sus factores de riesgo y el puntaje que haya sumado, si ya tiene calcificaciones en sus arterias coronarias. Si ya tiene con una sola calcificación que ya le encuentres, tú ya puedes decir, ¿sabes qué? Tú ya tienes enfermedad coronaria crónica. No le puedes decir que tenga angina porque te está diciendo el consultorio, no me duele el pecho. Ah, ok, perfecto. Entonces ahí hiciste tu diagnóstico de cardiopatía isquémica en una etapa muy tempranita. El escenario más frecuente es, sin embargo, que el paciente llega a la consulta de cardio y te dice, doctor, ya me duele el pecho. ¿Okay? Entonces ya cuando te dice eso el paciente, además de que le vas a pedir estudios para ver si no tiene diabetes, ver cómo está su presión, ver cómo está su colesterol, en lugar de llevártelo a un cateterismo como hace mucho se hacía, en lugar de hacer una prueba de esfuerzo, que ya no hacemos eso, ya no hacemos pruebas de esfuerzo para diagnosticar cardiopatía isquémica, le hacemos mejor una angiotomografía de arterias coronarias, que es básicamente como si te lo llevaras a un cateterismo, pero mejor lo metes a una TAC. Y a esa TAC sí le pasas medio de contraste, muy poquito contraste, se pintan las arterias coronarias y ahí ya puedes ver tú si hay placas o no hay placas y si las hay, cuánto están obstruyendo. El tercer escenario es el más feo. A veces es el paciente que te llega con mucho dolor, es el paciente que te llega con cambios electrocardiográficos como muchas extrasístoles, taquicardias ventriculares no sostenidas, o sea, episodios muy chiquitos de arritmias muy peligrosas, y dices, ¿sabes qué? Yo creo que si te hago un angiotac va a salir positivo a una obstrucción importante. Entonces, para no hacerte gastar en un angiotac y luego en un cateterismo, vámonos de una vez al cateterismo.
En el cateterismo, entonces, que empieza como un estudio, hacemos primero una angiografía coronaria para ver cómo están las arterias, es otro estudio, y ya cuando vemos cuáles son las lesiones más peligrosas, ahora las abrimos. A eso se le dice angioplastia coronaria. Entonces son varios estudios, si te fijas, algunos de imagen, otros de sangre, otros que pueden ser diagnósticos pero terapéuticos en ese mismo momento, es un montón. Pero la idea es que ustedes lo aborden primero, cuánto riesgo tienes, después, cómo están los síntomas. Si los síntomas ya están más que generando angina, haciendo cambios en el electrocardiograma o deteriorando mucho la clase funcional del paciente, mejor vamos a cateterismo directo. Hablando sobre eso, justo tenía una pregunta sobre cuál era el más importante, pero dependiendo del riesgo es dependiendo del estudio que hace. Así es. ¿Cuál es el estudio más común que aplica a las personas? ¿Es el de cateterismo o...? No, fíjate que no. Por el tipo de awareness que hacemos en redes sociales, en campañas de radio, televisión, muchos de los pacientes que llegan aquí a esta clínica son pacientes que ya tuvieron en algún momento algún tipo de sintomatología parecida a la angina o algún equivalente de angina, disnea o síncope, por ejemplo. Entonces, lo que generalmente más pido yo, con este mismo abordaje que les platiqué hace ratito, es una angiotomografía de arterias coronarias. Ya con la angiotomografía tenemos nosotros, incluso aquí en Guadalajara, técnicas de reconstrucción con inteligencia artificial en la misma tomografía, en donde podemos nosotros medir ciertas presiones sin la necesidad de hacerle procedimientos al paciente. Ese mismo día el paciente está en su casita y yo ese mismo día tengo los resultados. Y puedo ver yo si hay a lo mejor lesiones chiquitas que sí están causando obstrucción importante. Esas antes tú las veías en un cateterismo y no las tratabas. Como ahora podemos hacer mediciones con inteligencia artificial, las lesiones chiquitas a veces sí pueden estar generando una gran obstrucción sin que tú te des cuenta y dices, ¿sabes qué? Vámonos mejor hacia cateterismo. Los pacientes que no salen positivos a este tipo de cosas se ahorran el cateterismo y es donde podemos mejor darles rehabilitación cardíaca, dejarles medicamentos, hacer cambios en su estilo de vida y salen más adelante. Pero generalmente en el contexto de esta clínica en donde estamos, lo que más pedimos es la angioTAC de arterias coronarias. Doctor, otra pregunta. ¿El síncope puede ser genético? ¿El síncope? El síncope. Sí, hay muchísimas causas de síncope. Hay síncope situacional, por ejemplo. Te asustaste mucho, ¡pum!, te desmayas. De hecho, ya hasta se va a clasificar como un tipo de disautonomía en su momento. Hay síncopes, por ejemplo, porque tengas arritmias ventriculares, porque tengas fibrilación auricular, porque tengas, por ejemplo, una válvula aórtica muy tapadas. Entonces, hay muchísimas causas de síncope. Lo que noté que se realiza un estudio que se le llama acá en mesa inclinada, es donde realizan el estudio para detectar si el paciente tiene problemas de este COPE en sí. Sí, la mesa de inclinación es un estudio que a veces pedimos, es raro, pero lo pedimos solamente cuando sospechamos un tipo de disautonomía muy específico, de los 9 o 10 que existen. Se llama síncope vasovagal, por motivos que a veces pueden ser genéticos, por motivos que a veces pueden ser derivados del COVID o de algún otro tipo de infecciones virales. Hay muchísimas causas. Tú dices, ok, quiero estudiar a este paciente, recrear ciertos cambios de posición, forzar ciertas respuestas del sistema autonómico, y si sale positivo es que tú pudiste en esa mesa de inclinación generar el síncope a tu paciente, pero solamente es para diagnosticar y clasificar un tipo específico de disautonomía de los tantos que pueden haber. Hablando sobre las pruebas de tomografía coronaria o resonancia magnética cardíaca en la actualidad, ¿han habido ciertos cambios, a lo mejor con inteligencia artificial, que le cambien la importancia a cómo lo tomamos estos estudios en los pacientes? Sí, muchísimos. Ya ahorita en México, la mayoría de los softwares que se están comprando para los equipos convencionales que tenemos en clínicas, en hospitales, ya vienen con estas adaptaciones a aplicativos de inteligencia artificial que te permiten hacer reconstrucciones de cosas que a lo mejor no puedes tú ver en ese momento en el estudio. Y son reconstrucciones muy buenas porque están hechas con bancos de imágenes de pacientes similares al que tú estás estudiando en los millones de personas, o sea, y no nada más de México, sino de todo el mundo. Son bases de datos que literalmente todos los días se actualizan, o que médicos como nosotros participamos actualizando ese tipo de bases de datos para tener cada vez información mucho más refinada que nos ayuda a nosotros a tomar decisiones. Por ejemplo, esto que te decía, si antes, por ejemplo, en una tomografía de arterias coronarias nos encontrábamos una placa muy chiquita, tú antes de decir, está muy chiquita la placa para que esa cosa le esté dando dolor a tu paciente, ¿no? Seguramente es ansiedad, seguramente es otra cosa. Bueno, ándale pues. Pues para no diagnosticar mal a esos pacientes, antes de la inteligencia artificial, lo que hacíamos era, hacíamos cateterismos
Y a esas arterias chiquititas, esas lesiones chiquititas en las arterias, les pasábamos unos catéteres que tenían manómetros, o sea, dispositivos que miden la presión dentro de la arteria. Si salía que la presión estaba muy alterada, muy bajita, a pesar de que la placa estaba muy chiquita, tú dices, no manches, baja mucho la presión de esta arteria o la reserva de flujo fraccional, como le decimos, entonces trátala, porque una cosa es lo que tú ves y otra cosa es lo que funcionalmente está pasando en el corazón. Bueno, ahora la tomografía con inteligencia artificial te ahorra que le metes un catéter a tu paciente al corazón y lo puedes hacer tú directamente en la TAC, justamente con mediciones sacadas de recalibraciones con inteligencia artificial. Entonces uno podría decir, ay, es que una TAC con inteligencia artificial va a ser muy cara. Pon tú que va a ser más cara que la normal, pero te puede ahorrar un cateterismo de a lo mejor 5 o 6 veces el costo de una TAC de esta. Entonces la inteligencia artificial en resonancia magnética y en cardio es costo ahorrativa, o sea, es costo efectiva. Lo que estás pagando se está viendo traducido en un beneficio clínicamente de salud, pero también si dices, no manches, me ahorré un cateterismo de 350,000 pesos, pues ahora es costo ahorrativo. Entonces está fenomenal lo que estamos haciendo con inteligencia artificial. Ayuda en ambas partes, tanto como el diagnóstico como el costo de los pacientes. Correctísimo. Al principio había comentado que la ansiedad y la depresión eran señales impactantes en lo que es la cardiopatía isquémica. ¿Cómo cree que influye el estrés emocional o laboral en el riesgo de sufrir algún evento isquémico? Bastante. Ya lo tenemos superidentificado. No es ni siquiera algo nuevo. Esto ya se sabe desde mediados de los 80s y los 90s. Pero a manera que nos acercamos a 2025, esos estudios que salen en los 80s y 90s se van reforzando más. Y a manera que vamos teniendo más estudios mejor hechos, podemos coleccionar todos esos estudios y hacer un estudio que se llama metaanálisis. El metaanálisis es básicamente agarrar este estudio del 1991, este del 85, este del 2001, que tuvieran más o menos poblaciones de pacientes muy similares, con desenlaces muy similares, y dices tú, a ver, vamos a comparar todos estos y vamos a ver si se alinea a un resultado muy similar el hecho de que haya hecho varios estudios a lo largo de varios años en diferentes lugares del mundo con diferentes pacientes. Y el metaanálisis es el que te dice, ¿sabes qué? Todos estos estudios son consistentemente afirmativos para que el estrés, la ansiedad, el no dormir bien, tener depresión, se apunte hacia tener efectivamente más riesgo de enfermedad cardiovascular, específicamente la cardiopatía isquémica. Entonces, por eso, como ya sabemos que sí es un factor de riesgo muy presente, muy frecuente y que lo estamos encontrando cada vez en personas más jóvenes, tratamos de atajarlo tan pronto como si fuera, de cuenta, un colesterol elevado, como si fuera una glucosa alterada, como si fuera una presión que ya no está comportando de la manera normal. Entonces, tan así, que esta sí la tengo. En 2025 sale la primer guía de enfermedad cardiovascular y salud mental. Ahora los que nos estamos formando en especialidades derivadas de la salud mental, tenemos que estar muy familiarizados en los cuidados de cómo una persona que ya tiene enfermedad cardiovascular van a tener que ampliarse desde el punto de vista de salud mental. Hablando sobre la ansiedad, se conoce que algunos pacientes tienen como ese síntoma de dolor en el pecho gracias a que tienen un ataque de ansiedad en ese momento. Conociendo que a lo mejor puede ser parecido a un dolor de cardiovascular isquémica, ¿cómo pueden separar los casos y diferenciar el tipo de dolor que les está explicando el paciente? Muy buena pregunta, sí. Generalmente en un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, que son dos cosas diferentes, el común denominador es que va a haber taquicardia. La taquicardia por sí sola va a hacer que tu frecuencia cardíaca pues esté, ya sabes, ¿no? Muy rápida. ¿Y qué pasa si el corazón está latiendo muy rápido? Se está llenando con poquita sangre. En lugar de que se llene con toda esta sangre, apenas se está llenando y ya viene el latido. Entonces, a las coronarias, o sea, a través de la aorta y hacia las coronarias, está llegando muy poquita sangre. Aunque esté latiendo muy rápido el corazón, el volumen es muy poquito. Cuando el volumen es poquito, entonces se interrumpe el suministro que platicábamos de la sangre a través de esas coronarias y es donde puede venir la sensación de opresión en el pecho, angina como tal. Entonces, sí es real que les pasa esto. ¿Cómo lo diferenciamos? Pues tomándole estudios a nuestro paciente. Le podemos tomar un electrocardiograma, y generalmente no van a haber cambios más allá de la taquicardia sinusal. Le podemos a los pacientes hacer ecocardiogramas ahora y vamos a ver que el corazón, pues sí, se contrae muy rápido, pero no vamos a ver alteraciones en la movilidad regional del corazón. Es decir, todo el corazón sí se va a contraer rápido, pero se va a contraer parejito, con la misma fuerza.
le vamos a pedir estudios como las famosas troponinas y van a salir negativas. Entonces vamos obviamente a interrogar y explorar al paciente como si se tratara de cualquier otro caso de dolor precordial o de lo que sea, pero generalmente así hacemos el diagnóstico diferencial. Vemos cambios en el electro, en el eco, troponinas cuando lo merite, y si todo esto sale negativo, el antecedente nos va a decir, ¿sabes qué? Lo más seguro es que sea algo derivado de la ansiedad, un ataque de pánico y no tanto una oclusión de las arterias coronarias. El constante bombeo de esa forma de los ataques de ansiedades posteriormente puede provocar un daño en el corazón, claramente por el movimiento excesivo. No necesariamente en agudo. Si hay una cosa, hasta van a pensar que el nombre me lo estoy inventando, pero lo pueden verificar ustedes, hay algo que le decimos taquicardiomiopatía. Cuando una persona se mantiene constantemente, sin descanso, con frecuencias cardíacas arriba de 120, sea por una arritmia, sea por la propia taquicardia sinusal o lo que sea, a veces hasta por disautonomías, el corazón con el tiempo, tiene que pasar muchos años para esto, pero el corazón con el tiempo se empieza a dilatar. En un ataque de pánico y de ansiedad, el común denominador es que en el momento en el que tú calmas, entre comillas, a la paciente o al paciente, esa frecuencia cardíaca debe de regresar a la normalidad, y si ya regresa a la normalidad, no esperaríamos nosotros que tuviéramos algún deterioro en la función per se del corazoncito. Tiene que ser constantemente durante días, no solo Así es, ataques. y generalmente con frecuencias arriba de 120 latidos por minuto. Ahora quisiéramos continuar con cuál considera que es el error diagnóstico más frecuente en la práctica clínica respecto pues, a la cardiopatía isquémica. Probablemente echarle todas las porras al paciente pensando que él solito se va a reponer. Para que nosotros tengamos cardiopatía isquémica, tuvimos la mayoría de las veces, porque hay varios tipos de infartos y de formas en las que el flujo coronario se va a interrumpir, pero la más frecuente es por aterosclerosis, o sea que se forma una plaquita de grasa a lo largo de muchos años, y si no me cuido va incrementando a grado tal de que ya se hace de un calibre tan cerrado, se hace tan frágil esa placa que se rompe la placa y arriba de esta ruptura se forma un coagulito. El coágulo es lo que tapa el 100% de la arteria y es lo que causa un infarto. No, el colesterol no es el que causa el infarto per se, sino el coágulo que en agudo, ¡pum!, tapa todo. El error más frecuente es, número 1, no hacerle el cálculo de riesgo cardiovascular al paciente. Le ven, sí, es el colesterol alto, y dieta y ejercicio. Y muchas veces lo que se desconoce o lo que no se actualiza a la gente es que el cambio en dieta y ejercicio anda nada más reduciendo aproximadamente el 20-30% del colesterol LDL, o sea, el colesterol del malo. 30% a veces no es suficiente para evitar esto, y por eso muchos de los pacientes necesitan ya medicamentos, por ejemplo, las famosas estatinas, ¿no? Y ese es generalmente el primer error en el abordaje diagnóstico, no sacar el riesgo cardiovascular. Y cuando lo sacamos, le tratamos de decir al paciente, no, sí, empodérate, haz dietas, ejercicio, vive mejor, no te estreses, si estás triste, no estés triste, o sea, este tipo de cositas, esperando que verdaderamente vaya a haber un cambio, y a veces lo hay, pero no es el suficiente. El otro es tener al paciente con riesgo cardiovascular intermedio, que les digo, para sacar eso lo hacemos con el globo RISC o con otro tipo de calculadoras, y no pedirle el TAC de coronarias, la simple, la que no tiene contraste. O si el paciente ya tiene dolorcito, no pedirle el angiotac. Ay, no, es que le va a salir muy caro. Ay, no, es que... ¿Me explico? Entonces, muchas veces es esto, el no animarte a hacer los estudios bien, los estudios formales, los estudios que tienen evidencia, por andar papando otro tipo de estrategias muy conservadoras, muy desactualizadas, o que definitivamente no le van a rendir en creces diagnósticos al paciente más adelante. Se están utilizando biomarcadores nuevos, además de la troponina, para la detección temprana del daño cardíaco. Podemos a veces decir que sí, pero realmente el más confiable, por decirlo así, es justamente la troponina I. Hay una troponina I que le decimos la troponina I ultrasensible, no es nueva, ya tiene muchísimo, lo pueden ver de guías desde hace bastantes años. Pero más bien lo que estamos tratando de hacer en detección temprana de este tipo de síndromes, más que un biomarcador, es compartimentalizar un diagnóstico temprano de angina inestable que amerite llevarse a una sala de cateterismo sin que llegue tu paciente al infarto. Porque ya si se elevaron las troponinas, pues uno puede decir, pues lo más probable es que ya te infartaste. Lo quiero aclarar, hay más causas que pueden incrementarte la concentración de troponinas, pero para fines de esto, si nos vamos específicamente a biomarcadores, en su momento trataron de empujar una forma de ver esas troponinas, le decían el delta de troponinas.
medías tus troponinas cuando llegaba tu paciente y las ibas midiendo cada 30, 40 minutos, hacías una división por ahí, luego una resta, y dependía de qué tanto cambiaba en 2 horas ese delta de troponinas, el hecho de si el paciente podía ser más fácil que se te infartara en ese momento, aunque nada más estuviera en angina inestable, o que solo se quedara en angina inestable. Pero después dijimos, a ver, está padre la métrica, qué padre que le tomase troponinas, pero pues de todos modos voy a pasar al cateterismo, ¿no? Pues ¿para qué hacemos esto? Entonces, a partir de ahí dijeron, ¿sabes qué? La troponina ahí es muy buena para diagnosticar temprano si te infartaste o no te infartaste. Pero antes de eso está la angina inestable, que no han subido los tropos. Entonces, como muchos de estos pacientes van de todos modos a necesitar alguna estrategia de revascularización, cateterismo, cirugía, dijeron, bueno, mejor enseñémosle a la población general, médicos estoy hablando, a diagnosticar tempranamente la diferencia entre angina inestable e infarto, y cuando detectan la angina inestable o lo atienden ahí o lo mandan a un lugar donde se pueda atender de forma correcta. ¿Qué avances recientes destacaría en el tratamiento farmacológico de la cardiopatía isquémica? Muy bien. Hace muchos años todavía necesitábamos dejarle a nuestro paciente estatinas cuando lo íbamos a dar de alta después de que se infartaba o cuando ya le hacíamos el cateterismo. Dejamos 80 miligramos de atorvastatina y les iba bastante bien. Pero ahora ya tenemos mucha evidencia, ya está en las guías incluso, creo que es nivel de evidencia 2A o 2B, no me acuerdo, pero ya está en las guías que ahora a esa estatina ya le podemos dejar ezetimibe. La combinación de atorvastatina con ezetimibe nos ayuda mucho más rápido a bajar los niveles de colesterol LDL. Y ahora lo estamos dejando desde el día del infarto, no porque con atorvastatina y con ezetimibe en ese momento, sí, se va a quitar la placa de grasa, no, tarda ratito, pero sabemos que esta combinación ayuda muchísimo a reducir la inflamación local en la placa y que nuestros pacientes tengan un poquito mejor desenlace durante la hospitalización, pero que ya vayan saliendo del hospital con una terapéutica mucho más encaminada al estándar actual de la dislipidemia. En el momento en el que una persona ya tuvo un infarto o un síndrome coronario agudo en general, el LDL ya no le haces caso a lo que te dice el laboratorio de menos de 100, no, lo tienes que tener abajo de 55. Y si tú ya agarraste a tu paciente infartado con atorvastatina o rosuvastatina, cualquiera de esas dos, asociada a ezetimibe, llegas mucho más rápido a esa meta y el paciente es menos fácil que se te vuelva a infartar en los siguientes 30 días, a pesar de que ya le abriste la arteria. Entre tantas otras cosas que les podría decir, pero eso es algo que mucho nos llamó la atención, de que antes generalmente atorvastatina y ezetimibe las dejabas ya cuando no podías controlar bien a tu paciente, y ahora es de que, ¿sabes qué? Desde que se infartó, vámonos con esa cosa. Lo que se viene, semaglutida. La semaglutida es un medicamento que probablemente ustedes ya lo escucharon, mucha controversia, el famoso Ozempic. Bueno, hay diferentes formulaciones de semaglutida, una vía oral, una que te inyectas como el Ozempic, otra que te inyectas como Wegovy, no sé, hay diferentes marcas, diferentes nombres. Pero ahora estamos viendo que este tipo de medicamentos, además de que ayuda a controlar la glucosa del paciente y que ayuda a que nuestro paciente tenga una pérdida muy responsable de su peso, logra disminuir los marcadores inflamatorios como la famosa PCR, la proteína C reactiva, que en una muy buena parte de los pacientes con cardiopatía isquémica suele ser esta PCR la que termina remodelando de forma mala las plaquitas de grasa y que más adelante se puedan romper. Entonces están trabajando en unos estudios con semaglutida para ver precisamente el impacto en esas placas dentro de las arterias del corazón, y parece ser que la evidencia está diciéndonos, ¿sabes qué? Se va a convertir en uno de los medicamentos que va a asistirle a la atorvastatina, a la aspirina o al clopidogrel y a los demás medicamentos que dejamos para que el paciente pueda tener mejores desenlaces, además de que baje de peso, además de que se controle su azúcar, además de que si tenía apnea del sueño, pues que también mejore la apnea del sueño, entre tantas cosas que podemos lograr con medicamentos como la semaglutida. Entonces, ¿usted considera que estos nuevos tratamientos sí son buenos para los pacientes que tienen esta enfermedad? Sí, sin duda alguna. Como están en guías, ya tenemos mucha evidencia de, toda esta información que tenemos la compilamos en guías. Nosotros, organismos internacionales de cardiología, como la Sociedad Europea de Cardiología, el American College of Cardiology, les recomendamos hagan esto. Para eso es una guía. La guía no te obliga a hacer nada. Simplemente te dicen, en este contexto de pacientes, recomendamos hacer esto. Tú, como médica, lo puedes usar o no, dependiendo de cómo es la comunidad de pacientes que tú tratas.
como lo hemos aplicado en México o en esta clínica en particular, nos ha funcionado bastante bien. Habrá algunos pacientes que no se pueda, no sé, es alérgico al medicamento, no le alcanza por el medicamento, hay desabasto del medicamento en todo el país. Bueno, entonces tendrás que adaptar lo que te sugieren las guías, pero definitivamente hasta ahorita nos ha funcionado bastante bien en México, no nada más en un servidor. Con la polémica de los Ozempic también se encuentra lo que es la aspirina, que lo acabo de mencionar. Se conoce que pues es un medicamento que ayuda usualmente a la gente que tiene problemas cardiovasculares, pero también se conoce que le quitan mérito a su impacto gracias a que es muy común o es más barato conseguirlo y lo suelen usar no solo en, por ejemplo, a veces en casa, que lo usan para enfermedades más leves. ¿Cómo cree que ese rechazo hacia la aspirina le afecta a los pacientes que usted atiende? No, para nada, porque nosotros, de entrada hacemos nosotros rehabilitación cardíaca aquí, entonces parte de la rehabilitación cardíaca y de todos modos parte de la práctica de cualquier médico o médica que quiera un diploma primero de médico general es enseñarle a tu paciente, explicarlo. Hay demasiada desinformación en redes sociales como todo lo que pasó con Ozempic, ¿no? Que a final de cuentas Ozempic terminó recibiendo un premio en 2023 de uno de los mejores medicamentos por todas las cosas que hacía. Con la aspirina ocurre algo a la inversa. La aspirina todavía está sobremedicada en México. Ya realmente es raro que dejemos aspirina a los cardiólogos, salvo que tu paciente ya se haya infartado o que tenga algún tipo de obstrucción coronaria. Antes dejaban la aspirina para prevenir los infartos. Ahora sabemos que es muy difícil solo con la aspirina hacerlo. Entonces ya no dejamos aspirina en prevención primaria en la mayoría de los pacientes. Habrá algún garbanzo de libra en donde valga la pena dejarlo, pero la mayoría de los pacientes ya no necesitan la aspirinita para prevenirlo. Repito, si ya se infartaron, ahora queremos hacer prevención secundaria. No quiero que se vuelva a infartar. Entonces ahí es donde vamos a dejar a veces aspirina, a veces otro medicamento como el clopidogrel, a veces los dos, muy frecuentemente vamos a dejar doble antiagregación. Pero aquí el mensaje es, nosotros como médicos, ustedes como médicas, paso 1 es eduquen a su paciente con base en todo lo que ya aprendieron ustedes y con base en todo lo que se van a tener que actualizar. Porque yo cuando me gradué de internista, todavía teníamos que dejar la aspirina en todos los hipertensos. 2 doritos después, ni siquiera 3 doritos, 2 doritos después, ya era de que no, ya no lo tienes que dejar. Doctor, hay casos de que hay muchos médicos que diagnostican hipertensión sin que tu paciente sea hipertenso, porque van a consulta, una semana les dicen, traje la presión arterial alta, llevan sus hojitas de su registro, pero hay médicos que te dicen, ok, una semana ya eres hipertenso, te diagnostican hipertenso cuando realmente no te han mandado a hacer estudios, como estudios de electrocardiogramas o algún ecocardiograma, pues para detectar si no hay una enfermedad coronaria. Bueno, en esos casos, ¿qué pasa cuando le indican, le están dando losartán al paciente, pero lo vuelven hipotenso cuando realmente no estaba enfermo? Se lo quitas y ya. El losartán, dependiendo de la formulación, el losartán puede tener una vida media muy cortita o a veces hay losartanes de liberaciones prolongadas, pero le quitas el medicamento y tan. La idea es que si vamos a prescribir medicamento, necesitamos ver, primero que nada, si mi paciente tiene hipertensión o presión alta. Si mi paciente tiene presión alta, le hacen su cálculo de riesgo cardiovascular, como les dije, el Globo Risk, y les da un riesgo intermedio o alto, se vale dieta, ejercicio, cambios de hábitos y puedes dejar medicamento. Si el riesgo es bajito, aún con cifras no concluyentes de hipertensión, pero sí de presión alta, puedes nada más con dieta, ejercicio y hábitos de vida cambiados, sin medicamento tratarlo. Si el paciente ya es hipertenso, ahí sí, el medicamento es obligatorio, pero también cambiar de hábitos de vida, también la dieta y también el ejercicio. Pero si por algo quieres tú, se van a equivocarte, en medicina no somos perfectos los médicos, por más que hemos estudiado o por más que yo tenga 3 especialidades, yo puedo perfectamente llegar con mi paciente y humildemente decirles, es que me equivoqué, tomé una decisión basada en algo que no lo tuve que haber hecho y te voy a quitar el medicamento. Si es algo tan sencillo como un antihipertensivo, bueno, sencillo entre comillas, como un antihipertensivo, puedes tú retirar el medicamento, vigilar la presión arterial a lo largo de los siguientes días y listo, borro mi cuenta nueva. ¿Cuáles son los valores normales de la presión? Ahora sí que va a depender mucho de en reposo o en actividad física, pero estamos hablando, por ejemplo, para nosotros detectar presión alta o hipertensión, lo ideal es que tengamos menos de 120/80. Nada de que 120/80 es lo normal. No, menos de 120/80 es lo óptimo. Si hablamos de normal, estamos hablando de la campana de Gauss. Estamos hablando de dónde se concentran el mayor de los datos. Por eso muchas veces nos malinformamos nosotros como estudiantes de medicina y malinformamos a la población. Entonces, normal no es lo mismo que saludable no es lo mismo que asintomático. Dicho eso, una persona que tiene entre 120
y no ha pasado de 140 su sistólica, es al que puedes tú catalogarlo como una persona con presión arterial alta. Dependiendo la guía que consulten, si la americana, la mexicana o la europea, van a poder ver que hay a veces zonas que entre 130 y 140 y cosas por el estilo, sería simplemente como añadir a la confusión, pero mientras no pase de 140 la sistólica o de 90 la diastólica, no le decimos todavía hipertenso al paciente. Cuando ya pase de 140-90 en el consultorio, entonces ya decimos que tu paciente es hipertenso, pero necesitas verificar esas cifras por lo menos 2 o 3 veces, porque a veces el paciente está nervioso, a veces el paciente tiene ganas de orinar y le da pena ir al baño porque no quiere interrumpir la consulta, a veces el paciente simplemente hace esta cosa de la hipertensión de bata blanca o lo que sea, por eso si ven yo no uso bata cuando doy consulta. Y ese componente reactivo de la presión arterial en el consultorio te puede obligar a tomar malas decisiones. De hecho, si se fijan, sí lo tengo aquí, pero generalmente no tengo yo en mi consultorio aparato para tomar la presión arterial, lo tengo en el gimnasio de rehabilitación cardíaca. A mí me sirve más tomar la presión arterial en la casa del paciente o hacerle un mapa, monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Ese aparato le va a tomar la presión en su casita durante 24 horas, cada 15 o 30 minutos, esté parado, sentado, despierto, dormido, sea día, mañana o noche. Porque con el mapa cambia la cifra para el diagnóstico. Si tu paciente tiene en promedio en un mapa más de 130-80, ya es hipertenso. Pero les va la otra. Si en la noche la presión promedio de tu paciente es 120-70 o más, ya es hipertenso con esas presiones. Entonces, ese es el tema con la cifra para diagnosticar la hipertensión arterial. ¿Fue en el consultorio? ¿Fue en su casa? Y si fue en su casa, ¿fue con su aparatito o fue con el mapa? Entonces, hay muchísimos números que consideramos ahí. Pero estos obviamente los van a ir aprendiendo de manera que vayan cambiando las guías o que simplemente empiecen a ver pacientes en consulta. ¿No? ¿Qué importancia tiene la rehabilitación cardíaca después de un infarto? Antes y después, muchísimo. Si usted tiene un paciente que se infartó y le pudieron abrir la arteria con un cateterismo, pues realmente ustedes nada más le dejaron, y no es nada simple esto, o sea, le salvaron la vida abriendo la arteria del paciente con una malla. Primero con un globito que se abre y lo que hace es embarrar, por decirlo así, la grasita a la pared. Pero como ya desplazaste esa grasita hacia la pared de la arteria, ya puede pasar la sangre por ahí. Para que no se vuelva a colapsar esta cosa, entonces le dejamos un stent, una mallita, que también pasamos por cateterismo. Pero la grasa sigue ahí. El paciente sigue teniendo hipertensión, sigue teniendo diabetes, a lo mejor sigue fumando, a lo mejor sigue con un proceso de duelo, de depresión por el infarto, a lo mejor sigue con un montón de cosas que a lo mejor no hemos logrado corregir. La rehabilitación cardíaca entonces está súper duper indicada desde que tenía factores de riesgo para que no se fuera a infartar y naturalmente después de que tu paciente se infarta. Si fue por un cateterismo, a los 15 días ya lo tenemos aquí en la caminadora entrenando. Si fue una revascularización por un bypass cardíaco, es decir, una cirugía al corazón, en 4 semanas ya lo tenemos haciendo ejercicio. La rehabilitación tiene un cimiento que es educar al paciente. Tú le explicas por qué le pasó lo que le pasó y cómo le vas a echar la mano. En este cimiento educativo vas a montar 4 columnas: entrenamiento físico supervisado, control de medicamentos, nutrición y el cuidado de la salud mental. De nada te sirve tener columnas y un cimiento si no le echas una bóveda encima. Esa bóveda es la bóveda de las metas. Yo como cardiólogo tengo mis metas: controlar tu presión, que no te me vuelvan a hospitalizar, que te pueda bajar medicamentos para que no gastes más en eso, controlar tu presión, tu colesterol, tu peso, bla, bla, bla. Pero mi paciente también puede tener metas. Doctor, yo quiero seguir manejando. Perfecto. Doctor, quiero regresar a trabajar. Va. Doctor, quiero regresar a jugar fútbol. Quiero volver a abrazar a mis nietos. Quiero poder viajar. Esas metas también están en esta bóveda y la rehabilitación cardíaca se apuntala a que tu paciente pueda hacer eso. Entonces es muy importante porque solo así tenemos reintegración laboral, familiar, social y bien importante, y no es broma, sexual. Así que muy importante. Indicación 1A en las guías más recientes de cardiología. Al comienzo usted mencionó que el cigarro tenía un gran impacto en las personas que tenían esta enfermedad, pero mi pregunta es de qué forma el cigarro afecta a los pacientes y qué pasa si estos pacientes tienen depresión, ansiedad y aparte la adicción al cigarro, que sería como la nicotina. Entre más factores de riesgo vas teniendo, esto lo demostró muy bien un gran estudio muy famoso en cardiología, se llama el Interheart 2012. Antes ya se sabía, pero este estudio lo demuestra muy
como así en la cara te lo embarran, el hecho de que los factores de riesgo son acumulables. Antes podíamos tener enfermedades que pues un factor de riesgo lo tenías junto con otro y a lo mejor no necesariamente se sumaban los impactos, por ejemplo en algunos cánceres o algunas enfermedades reumatológicas, pero en el corazón, si tienes alteraciones de tu estado de salud mental y fumas y eres hipertenso, problemas con el colesterol, estrato socioeconómico bajo, bla, 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 la probabilidad simplemente se va haciendo de un 1% a un 20, 30, 40% y cada año se resetea la probabilidad. Muchos decían, eso es malo. Nosotros, los cardiólogos contemporáneos, decimos, eso es bueno, porque entonces, en términos de números, cada año, obviamente se puede antes, pero cada año tienes una oportunidad de bajar ese porcentaje. Entonces, definitivamente es un gran tema. ¿Cómo el cigarro contribuye a todo esto? El cigarro, el tabaco, es el que tiene la nicotina. A diferencia de la creencia popular, creen que, ay, no, es que es en el alquitrán o en lo demás, o la nicotina se le echan aparte. No, entre el 20 y el 30% del peso de la hojita de tabaco es el que tiene justamente la nicotina. La nicotina muchas veces, pues ya en las facultades de medicina esto ya se sabe, pero es una sustancia altamente adictiva por el hecho de que causa una gran secreción de sustancias que estimulan los centros de la serotonina y la dopamina. O sea, te da recompensa muy rápido y los pacientes se alivian. Pero la nicotina tiene la característica de ser proinflamatoria. Y el enemigo número uno de cualquier enfermedad que tengan ahorita, cáncer, enfermedad reumatológica, cardiovascular, lo que sea, es la inflamación. Y no me refiero a la inflamación de que me pegué y me salió un chipote. No. Inflamación es que ustedes están generando un ambiente en donde se estén agregando moléculas de señalización para que ciertos linfocitos o ciertos leucos en general se agreguen a un tejido en particular. La nicotina va a estar generando un incremento en la secreción de sustancias como la IL-1, IL-6, IL-10, IL-12. En su momento la novedosa, ya no tan novedosa, pero la respuesta TH17, factor de necrosis tumoral, un montón de cosas que de forma local se pueden obviamente acumular en la vía respiratoria, pero que de forma sistémica le pueden pegar al endotelio. Si ese endotelio se inflama, tienes el paso número 1 para que tengas aterosclerosis, disfunción endotelial. Si tienes disfunción endotelial, básicamente tienes una alfombra a la que ya se le empezaron a hacer cortaditas. Y en esas cortaditas, a manera que el corazón va bombeando sangre y en esa sangre va el colesterol LDL. El colesterol LDL se va atorando en esas cortaditas. Y a manera que van pasando los años, crece y crece y crece y crece la placa hasta que entonces, una de dos, si tienes la suficiente edad, esa placa se puede calcificar, se protege, es menos fácil que se rompa una placa calcificada, o puede quedar blandita y si sigue creciendo y creciendo y creciendo, o el endotelio inflamándose y cuando se inflama el endotelio se hace delgadito, 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 truena la placa. Y donde truena la placa, donde se revienta la placa, es exactamente el mismo proceso que ocurriría si te caes tú y te raspas la rodilla. Se forma una costra encima, se forma un coágulo, pero el coágulo que obstruye ya no se llama coágulo, se llama trombo. Tapa la arteria y listo. Así es como, en términos muy generales, el cigarro participa en la génesis de la aterosclerosis y eventualmente en el infarto. ¿Cuánto se... ¿Qué papel tienen las terapias antitrombóticas en la prevención secundaria? Es prácticamente el pilar que junto con la rehabilitación cardíaca y la corrección de los factores de riesgo le da cierta garantía al paciente que no se le vaya a volver a tapar el stent. Los stents que dejamos o los bypass que se ponen en una cirugía pueden ser, particularmente el stent, puede ser interpretado como un cuerpo extraño. Es metal dentro de una arteria, ¿no? La inflamación que genera el stent tiene que estar contenida por un medicamento que suelta el stent. Muchos creen que los stents sueltan anticoagulantes y no. Pueden secretar sustancias que son antiinflamatorias. En algún momento se utilizaban moduladores de la calcineurina, que era básicamente un efecto en donde los linfocitos que fueran pasando por ahí podían ver el stent y decían, pero está soltando calcineurina, pero está soltando esta sustancia, este medicamento, y se hacían güeyes y se pasaban. Entonces no había una monta de una respuesta inflamatoria de tu sistema inmunitario contra ese cuerpo extraño. Cuando por algo sí se inflama ese stent o cuando por algo empieza a bajar el perfil de ese antiinflamatorio que tiene el medicamento, de ese inmunoregulador que tiene el stentcito, la forma en la que se empieza a deteriorar o atacar ese stent es por la formación de coagulitos. Primero se hace una capita de fibrina y si la fibrina se condensa chida, empieza a atrapar eritrocitos, leucocitos, plaquetas y eso nosotros lo conocemos como trombo. Entonces, la terapia antitrombótica precisamente es para eso, para evitar los trombos que se están formando ahí. Esa terapia antitrombótica la tienen ustedes en 3 sabores. Bueno, generalmente ya nada más en 2, ¿no? Le puedes dejar anticoagulantes a tu paciente, solo algunos pueden ser candidatos anticoagulantes, pero la mayoría de las veces dejamos
medicamentos o que inhiban la agregación plaquetaria, como la aspirina, evita que lleguen los plaquetitas ahí, o la otra, inhibidores del receptor P2Y12 que tienen todas sus plaquetas. Es básicamente una interfase que cuando se activa, la plaqueta ¡pum!, se pega ahí, ¿no? Entonces, para eso la dejamos, por si algo le llega a pasar a ese stent, que no se vaya a trombosar. ¿Cuándo se opta por una angioplastía en lugar de un bypass coronario? Casi siempre. La angioplastía es el tratamiento de elección porque comparado con una cirugía es más rápida, la tienes más disponible en todos los turnos de hospitales públicos y privados y es mucho menos costosa. Una angioplastía hecha en manos expertas no suele durar más de 20 o 30 minutos. Una cirugía como un bypass, dependiendo de la experiencia, no solamente del equipo de cirugía, sino del centro, que tengas los equipos correctos, a veces la puedes hacer muy rápido o a veces te puedes tardar un poquito más. Antes existía el bypass de urgencia, ya no lo hacemos así. Entonces, el que decidamos por uno o por otro es que puedes tú resolver rápido el problema con el cateterismo. A veces hay arterias tan tapadas que no nada más es una, son varias. Entonces hacemos procedimientos híbridos. La arteria que te está matando en ese momento la destapamos por cateterismo y si todas las demás son muy chiquitas o están muy difíciles para poder navegar con tus catéteres en las arterias del corazón, pues entonces te esperas, no sé, un ratito más y a lo mejor al día siguiente o a los 2 días lo metes a cirugía de bypass. Entonces no creas que uno excluye al otro. Se pueden complementar cuando la anatomía coronaria está tan mala que no todo lo puedes resolver por cateterismo. ¿Qué tipo de ejercicio físico recomienda para pacientes con riesgo cardiovascular? Va a depender mucho de cuánto tiene de riesgo cardiovascular. Si es un riesgo cardiovascular bajito, como espero que tengamos nosotros, pues ahora sí puede ser virtualmente cualquier tipo de ejercicio, siempre y cuando no sean cargas altas de entrenamiento. En otras palabras, el tipo de entrenamiento que dejamos es ejercicio concurrente. Un ratito de cardio, como dicen por ahí, entre 30 y 40 minutos de cardio, y el resto ejercicio de resistencia. Entreno de brazo, muslos, espalda, piernas con muslos, ¿no? Porque a manera que nosotros mejoramos nuestra capacidad respiratoria, cardiovascular, pero también la fuerza de los músculos, podemos tener efectos para prevenir enfermedades. Por ejemplo, tener músculos grandes resistentes a la fatiga muy efectivos puede hacer que se utilice bastante bien la glucosa y que no tengas resistencia a la insulina que el día de mañana te condicionen a tener, por ejemplo, diabetes o hígado graso. Si nosotros hacemos ejercicio aeróbico, se modula mucho la presión arterial. Si ya tenemos plaquitas de ateroma, si generamos más de 2000 unidades de entrenamiento a la semana, podemos darle a la dosis de ateroregresión del ejercicio. O sea, sin pastillas ni otra cosa en particular, generar nosotros que las placas de ateroma que pudiéramos tener vayan disminuyendo. 2000 unidades de ejercicio es mucho, sí, hay que reconocerlo, pero básicamente es eso. ¿Cuál es el tipo de ejercicio? Concurrente, cardio y pesas. Si el riesgo cardiovascular ya es mayor, como algo intermedio o algo alto, el paciente ya se infartó, el paciente ya lo operaron de esto, trae marcapasos, tiene arritmias, bla, 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 entonces viene la rehabilitación cardíaca, les hacemos una prueba de esfuerzo, fíjense, no para diagnosticar infartos, sino para ver cómo está su capacidad funcional y de acuerdo a los resultados de esa prueba de esfuerzo es que yo prescribo, como si fuera un medicamento, cómo va a hacer ejercicio, con una mnemotecnia que básicamente dice cuántas veces a la semana lo vas a hacer, con qué intensidad, cuánto tiempo va a durar tu sesión de entrenamiento, cuánto descanso a la semana vas a tener, qué tanto te voy a progresar, en fin. Entonces sí hay mucha ciencia detrás de la prescripción del ejercicio, pero volviendo a lo mismo, ¿qué tipo? Concurrente. Michas cardiovascular, michas resistencia. Por final, doctor, ¿qué nos recomienda nosotros como médicos? ¿Cómo llevar a un paciente con una enfermedad cardiopática isquémica? El estandarte que tienen que traer tanto ustedes que van a ser médicas generales como un servidor que es alto especialista es el de la prevención. La prevención la tienen ustedes en 3 sabores principales, hay un cuarto, pero el más óptimo, el menos costoso, es la estrategia de la prevención primordial. Desde chiquitos evitamos que el paciente vaya a tener diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia, depresión, ansiedad, que duerma bien. Cuando el paciente ya tuvo alguna de estas, entonces vamos a hacer prevención primaria, que estas enfermedades no vayan a derivar en infartos, en hígado graso, en problemas con su riñoncito, en degeneración de su forma para ver, en enfermedades cada vez más complejas, no nada más las metabólicas. Si no se logró y el paciente ya se infartó, pues ahora nos toca la prevención secundaria, que es lo que hago yo como rehabilitador cardíaco. Bueno, ándale, pues ya te infartaste, ya te operaron, ya te dieron tu medicamento, ya tienes insuficiencia cardíaca, ya traes un marcapasos.
déjame entonces a mí como especialista darte medicamentos, estrategias de rehabilitación, educación, seguimiento en consultas para que no te vuelva a pasar esto o que lo que ya te pasó no se vaya a poner peor. Hay una que le dicen por ahí prevención terciaria, que es cuando ya tenemos con medicamentos o con dispositivos o con procedimientos muy complejos revertir daños muy importantes. Algunos ponen, por ejemplo, el trasplante cardíaco como una herramienta de prevención terciaria. Pero ¿qué es lo que previenes ahí? Pues que el paciente se va a morir por lo dañado que está el corazón. Pero por eso les digo, a veces avientan ese término, prevención terciaria, con otro tipo de estrategias. Pero el mensaje es, ¿qué les recomiendo a ustedes? Prevención. Vean cómo pueden ahorrarle al paciente el calvario de andar con una enfermedad cardiovascular que no nada más le va a quitar vida a sus años, sino que le va a quitar años a su vida. ¿Cuál es su recomendación ya para terminar? Para los pacientes y la gente que pues va a lo mejor ver este video sobre evitar no solo cardiopatía isquémica, sino cualquier tipo de problemas cardiovasculares. Igual, paso número 1, tengan información validada, de preferencia con especialistas que ya se hayan tomado la molestia de estudiar varios años, para de ahí recibir las recomendaciones adecuadas. Hay tanta desinformación ahorita en tele, radio, redes sociales, ni se diga, que muchas veces una persona que adquiere mala información porque le va a costar menos o porque le va a ser mucho más conveniente, termina perpetuando una enfermedad durante años. Y a veces eso es lo feo. Cáncer, enfermedades reumatológicas y cardiovascular, entre más tarde las agarras, más cuesta atenderlas. Y a veces el pronóstico no es el mejor de los que quisiéramos. Entonces eso, batallar contra la desinformación. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos por tomarse el tiempo de esta entrevista, se lo agradecemos mucho. Por compartir su información con nosotros No, y darnos el tiempo. Agradecemos mucho esto y de mis compañeras y de parte mía y de mi universidad le agradecemos mucho su información y sobre todo los servicios que le da la comunidad. A la orden, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.